Bueno, en realidad hay que reconocer que aunque nuestro país fue uno de los primeros en la región de las Américas que respondió con confinamiento generalizado, como todos recordarán, cuando tuvimos los primeros casos, es muy cierto también que ha habido una serie de problemas, diríamos, propios del país, estructurales, llámese un sistema de salud completamente débil, ¿no? Por otro lado también la pobreza, en muchos casos la desigualdad, pero por otro lado también en la respuesta del gobierno a la pandemia, a pesar de que se procedió tempranamente, ha habido algunas deficiencias que pueden explicar el que hayamos finalmente acabado en esta situación. Una de ellas ha sido, sin lugar a dudas, el tema de que si bien es cierto el confinamiento, la cuarentena era indispensable y en un inicio comenzó a funcionar, ha faltado definitivamente la detección, el rastreo y el aislamiento de los casos leves y los contactos, porque los equipos de respuesta rápida han sido muy limitados. Por otro lado, también es muy conocido que dada la situación de informalidad y de pobreza, muchos de los peruanos no pudieron estar y respetar la cuarentena porque tenían simplemente que salir a ganarse su sustento. Por lo tanto, esa situación también produjo que se relajara el confinamiento, que en realidad estaba funcionando como la única gran medida que se estaba haciendo para prevenir los contagios, en ausencia de esta detección, rastreo y aislamiento de contactos leves que es indispensable de hacer. Correcto. Es decir, lo que venimos conversando varias semanas y lo que se sigue pidiendo como estrategia se cambie dentro del Ejecutivo. Ahora, le hago la pregunta siguiente. ¿Es posible arrancar ahora con un mejor rastreo de contactos, por ejemplo? Bueno, la pregunta más bien sería, ¿es posible contener el incremento de los casos sin este rastreo? Y la respuesta es, no es posible. Vale decir, por más que en este momento tengamos las cuarentenas focalizadas, y así se hiciera una cuarentena general, si es que no se hace detección, rastreo y aislamiento de casos leves, va a ser muy difícil poder controlar la pandemia, de manera que aún ahora, en la situación en la cual nos encontramos, que tenemos muchos casos, es indispensable hacerla por lo menos en los lugares donde esto sea posible hacer, porque hay muchos lugares del país donde está comenzando todavía o está en sus inicios esta epidemia, de manera que es absolutamente indispensable que esto lo hagamos. Muchos países lo han hecho, no necesariamente en etapas iniciales. Si es que hemos podido multiplicar por 10 el número de camas de cuidados intensivos en el país, ¿por qué no vamos a poder organizar adecuadamente esta detección, rastreo y aislamiento de contacto? Correcto, es decir, hay que mandarle eso al señor Marcos. Señor Villar, digamos que sería equivocado decir, claro, porque un poco la justificación del gobierno ha sido, bueno, en esta etapa de este contagio no masivo, comunitario, pues no tiene sentido porque obviamente no vamos a poder detectar a todos. Así fuese eso cierto, no tiene sentido tampoco no empezar a conformar este grupo y a plantear protocolos y metodologías para tener efectivamente un equipo de contacto, rastreo y aislamiento. Exactamente, desde un inicio de la pandemia la OMS fue absolutamente clara en definir que este rastreo de contactos era tan importante como la cuarentena misma. Ok, no se ha hecho adecuadamente, ya han aumentado los casos, es lo que estamos viendo ahora, no llegó a haber descenso por la misma razón, es la situación que hemos estado, y ahora volvemos a tener un aumento de los casos. Frente a esta situación, de nuevo, la cuarentena focalizada sola de por sí no va a ser suficiente. De manera que aún en esta etapa es importante establecer este sistema para poder disminuir los contagios. Estamos como, o sea, no hay otra salida. No vamos a poder disminuir los contagios mientras no tengamos esto. De manera que cuanto antes lo hagamos, aunque sea en los lugares en los cuales sea más posible hacer por el número de casos, hay que hacerlo. Ahora, también se nos ha dicho que estamos en este punto tan alto porque hemos sincerado las cifras más que otros países. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es parcialmente cierto. En primer lugar, hay que reconocer que ha habido un testeo de los casos más que en otros países.
no con las ideales pruebas moleculares, sino también utilizando, como sabemos, pruebas rápidas serológicas, pero cuanto más se testee, más casos hay, evidentemente. Pero incluso corrigiendo ese aumento de testeo, de test, de análisis, definitivamente tenemos un número altísimo de casos. Correcto. ¿Y por qué nosotros estamos así de mal, mientras que otros lugares vemos en las imágenes de otros países, por ejemplo, que salen, no hay, digamos, este estricto reclamo del uso de las mascarillas y otros? Bueno, justamente aludo nuevamente al tema del rastreo y aislamiento de contactos. Hay países, como por ejemplo Corea del Sur, que desde un inicio estableció un buen sistema de rastreo y aislamiento de contactos y no tuvo una cuarentena como la que tuvimos nosotros, y sin embargo ha tenido un buen control de la pandemia. En muchos países han tenido las dos medidas, cuarentena o confinamiento más rastreo de contactos. De manera que la situación en la cual está el país en este momento, una de las razones, como ya mencioné, es por la falta de funcionamiento de detección, rastreo y aislamiento de contactos. Por más confinamiento que haya, si lo hacemos solo, no vamos a poder contener la pandemia. Buen punto. Entonces, yo escuchaba también al doctor Fauci, usted lo conocerá obviamente, decir que efectivamente en Estados Unidos la cosa se había un poquito ido de control, pero que, claro, el tema del contact tracing era un poco difícil aplicarlo, pero que inevitablemente cuando el contagio baje, para controlar a la pandemia definitivamente iba a que ponerle todas las balas al contact tracing. Entonces, mi punto es ese un poco, y creo que usted ya lo ha aclarado, de decir, por más que ahorita vaya a ser difícil con el contact tracing controlar la pandemia, tarde o temprano lo vamos a tener que usar, porque si el confinamiento funciona, la cuarentena, y bajamos esa tasa de contagio, obviamente ahí vamos a tener que aplicar el contact tracing para poder controlar definitivamente la pandemia. Entonces, el argumento de decir, ahora no lo implemento porque somos muchos los contagiados, es una locura, es una falacia, ¿o me equivoco? Bueno, yo coincido con usted en el sentido de que no basta ahora el confinamiento o la cuarentena focalizada que estamos teniendo por sí solo para poder contener el aumento de los casos. Tenemos que tener un buen sistema, tenemos que comenzar, aunque sea, un sistema de detección y rastreo y aislamiento de contactos ahora, aunque fuera en las zonas en las cuales sea más factible de hacer, pero lo tenemos que tener, porque como Correcto. usted dice, si es que no tenemos eso, por más confinamientos que hagamos, y ya sabemos las limitaciones del confinamiento y la cuarentena, por las razones que mencioné, la gente simplemente no puede estar en su casa sin salir a trabajar y ganarse el sustento. Si es que no hacemos entonces, si es que no combinamos ambas estrategias, cuarentena y aislamiento Correcto. de casos, no vamos a tener éxito. Por lo menos hasta que no tengamos la vacuna. Correcto. Que es, por supuesto, el otro recurso que esperamos, pero todavía el próximo año, que va a ser sin duda importante para poder contener la cantidad de contagios. Señor Villar. Correcto. Sí. Una más de mi parte, Fátima, si Por me favor. permites. Le hacen la pregunta ayer en el Diario de la República a Rayi Barhum. Dice, usted ha protestado por la falta de datos, pero el Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades del Perú, CDC, ¿no es quien debe brindar esa información más detallada y abierta al público? Responde Rayi Barhum. Ellos están mirando y haciendo los cálculos epidemiológicos. Agarran estos datos y se los proveen al grupo Prospectiva. Analizan los datos y generan los reportes que van para el presidente. Obviamente debemos suponer que esos reportes devienen luego en políticas públicas. Esta acotación es mía, como la de finalmente ordenar que los domingos no salgamos de casa. Sigue. Los datos que necesitamos para saber la situación actual del Perú están dentro de las bases del CDC y lo que estamos pidiendo es que los transparenten. Señor, ¿por qué cree usted que el CDC, el Grupo Prospectiva o el gobierno ha reculado más bien en la transparencia de los datos? Y leí acá también que en la resolución ministerial usted es parte del grupo de trabajo del MINSA. Ahí está el señor Eduardo Botuso, está usted, me confirmará si sigue ahí, pero digamos, ¿ustedes tienen acceso a esa base de datos, a toda esa data que sí llega a manos de Prospectiva y que devienen reportes para el presidente de la República? Bueno, en primer lugar sí forma parte del equipo asesor del Ministerio de Salud. Y nosotros hemos tenido acceso a la información y a los datos. Sin embargo, es cierto que
se necesitaría más transparencia para poder hacer los análisis finos que se requieren en esta etapa de la pandemia, en la cual tenemos que definir estrategias incluso focalizadas por distritos o por provincias, de manera que es muy importante la transparencia de los datos vienen siendo generados efectivamente por el CDC y necesitamos que esos datos puedan estar disponibles en su integridad, como señala el RAGI Basum. Correcto, señor Villar. En base a eso, entonces, nos puede decir la pertinencia de que se cierre el día domingo, justamente cuánto, digamos, en porcentaje, si es posible, o qué aproximación se da de la disminución de contagios con esa decisión. Bueno, eso, y perdón, Fátima, si a usted le preguntaron como parte del grupo de trabajo la pertinencia de esta medida y, por ejemplo, si es que les han consultado la pertinencia de lo que hablábamos, ¿no? El rastreo, el aislamiento, ¿no? El contact tracing. A ver, el grupo de trabajo de asesores del Ministerio de Salud se ha centrado fundamentalmente en el tema de los tratamientos. Durante todos estos meses hemos estado trabajando con los expertos clínicos en definir cuáles son las mejores opciones terapéuticas de tratamiento y de manejo de los casos, sea farmacológico, sea con oxígeno, etcétera. Son otros grupos los que han estado trabajando las estrategias epidemiológicas que he estado aludiendo. Sin embargo, sí, nosotros hemos señalado desde un inicio la absoluta necesidad de que se priorice el tema de la detección, rastreo y aislamiento de casos leves. De manera que esto es un señalamiento que ha sido hecho por muchos. Nosotros entendemos perfectamente que no es fácil de hacer. En el país no ha habido una tradición epidemiológica sustantiva en relación a este tema. O sea, no es un tema fácil, ni acá ni en ninguna parte del mundo. La cuestión es de que si es que no lo hacemos, no vamos a poder controlar la pandemia. ¿Le parece que por eso es fundamental que lo hagamos. ¿Le parece que no escuchan las recomendaciones del equipo suyo respecto a ello? Yo no diría eso, yo creo que simplemente hay diferentes frentes que se están desarrollando simultáneamente con muy poca capacidad institucional para poder hacerlas efectivas, que yo creo que específicamente, a pesar de haber sido señalado, como digo, desde el día 1 por la Organización Mundial de la Salud y por muchos expertos como un tema fundamental para el control, ha sido desarrollado muy parcialmente. Los equipos de respuesta rápida, a los cuales el propio presidente de la República aludido, han existido, existen, pero son sumamente limitados frente ahora a la explosión de casos que estamos viendo. Correcto. Bueno, se lo decía porque finalmente lo que ha dicho el señor Martos es que no se puede hacer estas medidas que usted menciona, están recomendando y que justamente se anunciaban como parte del trabajo al inicio de la pandemia. Por favor, solamente para tenerla clara, ¿tendrá efectos reales este cierre de los domingos? Bueno, definitivamente cada cuarentena o confinamiento en días como los domingos, donde demostradamente ha habido en las semanas o meses recientes un relajamiento de las medidas de distanciamiento social, definitivamente va a tener un efecto. Pero no vamos a poder esperar que por hacer cuarentena los domingos a nivel nacional la pandemia se va a controlar. Tenemos que desarrollar otras acciones. No por ello va a bajar la ola, digamos. Exactamente. La otra cosa que es muy importante enfatizar es el tema del reforzamiento efectivo del primer nivel de atención. Eso es algo que donde también no ha habido todo el esfuerzo que se debería hacer y sin tener un primer nivel de atención que contenga los casos leves y moderados, ningún fortalecimiento de unidades de cuidados intensivos va a ser capaz de poder dar un buen resultado.